Este paseo tiene su aliciente al atravesar de norte a sur el mismo centro de Madrid, con sus mejores iglesias barrocas, mientras recordamos la incansable actividad misionera del Padre Claret. En medio de las distracciones que nos depara una ciudad tan viva y tan moderna, habrá que hacer un esfuerzo para encontrar alguna de las huellas que dejó Claret, si somos capaces de escapar al atractivo del Corte Inglés de Preciados o a las delicias del chocolate con churros de San Ginés. Comencemos. Itinerario del Paseo Cuarto, de Gran Vía a Embajadores. Comenzamos en la red de San Luis. Caminamos hacia el oratorio de Caballero de Gracia. Atravesando la Gran Vía, llegamos a la iglesia de San Martín. Desde allí, descendemos hacia la iglesia del Carmen. Nos dirigimos al convento de las Descalzas. Llegando a la calle Arenal, visitamos la iglesia de San Ginés. Un largo camino que atraviesa por la Plaza Mayor nos lleva a la iglesia de San Isidro. Después, caminamos hacia la iglesia de San Cayetano. Finalmente, nos encontramos con las ruinas de la iglesia de San Fernando, donde concluye este paseo. Comenzamos el paseo en la plaza de la red de San Luis, Metro Gran Vía. Allí mismo sale la calle Caballero de Gracia, donde enseguida nos encontramos a la izquierda con el llamado Oratorio de Caballero de Gracia. Es obra de Juan de Villanueva, de una sola nave, obra de finales del siglo XVIII, de estilo neoclásico. La más famosa obra de arte es el Crucifijo de la Agonía, procedente del convento de las agonizantes de la calle Fuencarral, creación de Juan Sánchez Barba, de mediados del XVIII. El oratorio ocupó el solar de la casa en que fue asesinado en 1650 por los ingleses realistas el embajador del Parlamento, Scone, por venganza del regicidio de Carlos I de Inglaterra que había votado. A fines del siglo XIX, el ayuntamiento quiso derribar el oratorio para dar más amplitud al primer trozo de la Gran Vía, pero no lo consiguió. En este oratorio solía el Padre Claret bendecir e imponer las medallas a los niños y niñas pobres más aplicados en la doctrina. Actividad llevada a cabo por la Sociedad del Niño Jesús, con los niños y niñas más pobres de Madrid. Volviendo a Red de San Luis, nos dirigimos por la Gran Vía hacia la Plaza del Callao. Antes de llegar, nos desviamos a la derecha por la calle Concepción Arenal. Allí nos encontramos con la fachada de la iglesia de San Martín. Está situada sobre el antiguo convento de los clérigos menores filipenses de 1643, llamado primero de San Felipe Neri y después de Nuestra Señora de Portatelli. La iglesia actual data de 1725 y está construida sobre una precedente de 1684. Se ignora el arquitecto, aunque se adivina en ella el estilo de Pedro de Ribera, siendo su portada churrigueresca y toda ella de gusto barroco madrileño. A esta iglesia llegó en 1836 el título parroquial de San Martín, antiquísima parroquia situada en la Plaza de las Descalzas, derribada por José Napoleón y que fue monasterio medieval de monjes benedictinos. De ella se conserva el lienzo de la Sagrada Familia de Carreño. En esta iglesia fue bautizada Santa Soledad Torres Acosta, cuya pila bautismal se encuentra ahora en la Catedral de la Almudena. El día 23 de diciembre de 1858, el Padre Claret bautizó aquí a 2 africanos naturales de Guinea Ecuatorial. A continuación, les confirió el sacramento de la confirmación. En la parroquia constan las 2 partidas firmadas de puño y letra por el santo. De testigo figuraba don Miguel Martínez, fundador de las Siervas de María, que fue
quien trajo a dichos guineanos. Desde San Martín volvemos a la Gran Vía y atravesándola tomamos las calles de la Abada y de la Salud hasta la iglesia del Carmen Calzado. Esta iglesia se encuentra en la calle del Carmen, cerca ya de la Puerta del Sol. Es la iglesia del antiguo convento de religiosos calzados de Nuestra Señora del Carmen, construido en 1575 en tiempo de Felipe II. Pero de 1611 a 1638 se erigió una nueva fábrica más grande y monumental, obra de Miguel de Soria, el mismo arquitecto que el de las Carboneras. El convento fue demolido después de la desamortización, conservándose la iglesia, espaciosa y con hermosas capillas. El retablo mayor está presidido por una colosal imagen barroca de Nuestra Señora del Carmen, obra de Sánchez Barba. La portada barroca de la calle de la Salud es la de la desaparecida parroquia de San Luis Obispo, situada en la calle de la Montera. Nos consta, por el testimonio de su cocinero, Simón de la Pedrosa, que el padre Claret predicó en la desaparecida iglesia de San Luis Obispo. En mayo de 1858 celebró el padre Claret una suntuosa ceremonia en la iglesia del Carmen con motivo de la novena que promovía la primitiva Real Congregación del Alumbrado y Vela Continua al Santísimo. Su fervorosísimo celo y su imponderable elocuencia causó las más vivas emociones. Solía predicar en esta iglesia los sermones de las ánimas. Estas predicaciones las hacía sin estipendio alguno, según los cronistas. Y desde el Carmen atravesamos las calles más comerciales de Madrid y llegamos a la Plaza de las Descalzas, donde se encuentra el convento de las Descalzas Reales. Este convento de madres franciscanas era, y es, el de más empaque de la corte por su historia y por su riqueza artística. Aunque la desamortización las privó de casi todos sus bienes, conservaron intacto el convento con su iglesia. El pueblo de Madrid tuvo siempre un profundo respeto a este monasterio. Se sabía que la fundación de 1560 era de la princesa doña Juana, hermana de Felipe II, enterrada en él en bello sepulcro, obra de Pompeyo Leoni, y que a su comunidad habían pertenecido princesas y damas de la más alta alcurnia, hasta el punto de que su abadesa ostentaba el título de Grande de España. Hasta mediados del siglo XIX había una abundante clerecía de más de 24 sacerdotes. Hoy su riqueza artística y nobles estancias están abiertas al turismo visitante. La iglesia es obra de Juan Bautista de Toledo y su fachada de Gómez de Mora. En 1755, tras el terremoto de Lisboa, redecoró su interior Diego de Villanueva. Fue organista y maestro de capilla el músico español Tomás Luis de Victoria. Consta que el padre Claret ofició en esta iglesia el pontifical del capítulo de la Orden de Carlos III. El acto, dicen las crónicas, ha estado lucido y una concurrencia numerosa ha acudido a presenciar. Saliendo de las Descalzas, contemplamos enfrente la fachada del antiguo convento de San Martín y bajamos por la calle de San Martín hasta la del Arenal, justo frente a la iglesia de San Ginés. Su titular es San Ginés de Arles,
En 1642 se derribó la antigua iglesia que parece fue mozárabe. Diego de Juan edificó la nueva iglesia en 1645 con 3 naves, bella, capaz y fuerte, conservando alguna de las antiguas capillas. En 1824 sufrió esta iglesia un incendio, perdiendo algunos de sus cuadros y teniéndose que reconstruir sus capillas. La torre es la mayor del Madrid barroco. Entre sus capillas, describe Mesonero Romanos, merece destacarse la capilla del Santísimo Cristo, efigie ejecutada por Alfonso Vergaz y que durante todo el siglo XIX fue de gran veneración entre el pueblo madrileño. Debajo de esta capilla está la bóveda llamada de San Ginés, donde todas las noches de Cuaresma y 3 días a la semana en lo restante del año hay ejercicios espirituales de oración y meditación, sermón y disciplina. Esta capilla tiene su entrada independiente. La iglesia conserva un cuadro del Greco, Expulsión de los mercaderes del templo. Fue bautizado en esta parroquia Lope de Vega. También se casó en ella Francisco de Quevedo y recibió sepultura el maestro Tomás Luis de Victoria. Del espíritu de este lugar, tan religioso en la tradición de Madrid, puede juzgarse por una leyenda que estaba colocada en el frontis de la puerta de entrada. Tú que entras por esta puerta, detén el paso y advierte que este sitio te convida a que mueras en la vida para vivir en la muerte. En la bóveda de San Ginés fue donde el padre Claret predicaba frecuentemente. Al salir de San Ginés, tomamos la calle Bordadores para presentarnos en la calle Mayor, que cruzamos entrando en la Plaza Mayor. Fue Felipe III, cuya estatua ecuestre podemos contemplar en el centro de la plaza, el promotor, sustituyendo a la construida por Juan de Herrera. Esta plaza se convirtió en el núcleo más importante de la ciudad por sus varios cometidos: fiestas, comercios, autos de fe, corridas de toros. Fue construida por Juan Gómez de Mora en un tiempo récord de 2 años, siendo inaugurada el 15 de mayo de 1622 con ocasión de la canonización de San Isidro. Esta plaza la atravesaba Claret cada lunes camino de Palacio desde su residencia en Antón Martín, 1859-1868. La atravesamos también nosotros, pero por la calle Toledo, hasta encontrar la fachada de una majestuosa iglesia a la izquierda. Se trata de la iglesia de San Isidro. Fue antigua iglesia de los jesuitas. La construyeron en 1651 los hermanos Pedro Sánchez y Francisco Bautista, en estilo tridentino. Es el gran templo barroco madrileño, donde destaca la original cúpula encamonada. Hasta la expulsión de los jesuitas en 1767, su título era Iglesia de San Francisco Javier del Colegio Imperial de los Jesuitas. Carlos III ordenó el traslado del cuerpo de San Isidro a esta iglesia desde la parroquia de San Andrés, así como el de Santa María de la Cabeza desde el oratorio del ayuntamiento. En 1815, Fernando VII restituyó la iglesia y el convento a los jesuitas. En 1835 vino la exclaustración, pasando a ser en 1885 la Catedral Provisional de Madrid hasta 1993. En las puertas de este templo fue asesinado en 1886 el primer obispo de Madrid, don Narciso Martínez Izquierdo.
Fue en febrero de 1859 cuando dirigió Claret los ejercicios a hombres que tanto dieron que hablar. Con ser espacioso el templo, apenas cabía gente. La comunión del último día duró 1 hora, a pesar de ayudarle el señor cardenal, arzobispo de Toledo, y 2 sacerdotes más. Finalizados estos ejercicios, dieron comienzo los de señoras, y esta vez, el último día, se estuvieron dando comuniones de 8 a 12 de la mañana. Monseñor Barili, nuncio apostólico, felicitaba así al arzobispo misionero con motivo de estos ejercicios. Muy señor mío y querido hermano, antes de todo felicito a usted con suma satisfacción por el óptimo resultado que la gracia de Dios ha concedido a las apostólicas fatigas de vuestra excelencia en el curso de ejercicios terminados ayer tarde. Sé que siempre fue grande la concurrencia de fieles y sumo el recogimiento con que fueron oídos los evangélicos discursos de vuestra excelencia, impregnados de celo. Sé también lo numerosa que fue la comunión y que se dieron además otras pruebas de conversión en no pocas personas. Dios sea alabado por tanta bondad y misericordia, y que conserve por mucho tiempo con robusta salud a su infatigable y eficaz ministro, como es vuestra excelencia. En enero de 1861 se cuenta que dio unos ejercicios en esta iglesia durante los cuales se convirtió la esposa del famoso político González Bravo. Era una dama de la más alta nobleza de la capital y se resistía a escuchar al padre Claret porque no podía permanecer tanto tiempo en la iglesia, apestaba a mal olor. Era tan dada al lujo y a la vanidad que no pensaba más que en bailes, banquetes y otras 1000 vanidades del mundo. Un día asiste al sermón y el arzobispo predica de la conversión de la Magdalena, pero tocó con toda delicadeza los secretos más íntimos de aquel corazón que pienso le había revelado Dios que estaba ella presente. Hacia la mitad del sermón se hincó de rodillas y rompió a llorar. No fue una emoción pasajera. Hasta el fin de sus días fue modelo de virtud y la alegría de su familia y de su esposo. Algunos la han identificado con Currita Albornoz, de Pequeñeces, del padre Coloma. Desde aquí nos dirigimos por la calle de los Estudios y la plaza Cascorro hacia la calle de Embajadores, y entrando en la calle Embajadores quedamos sorprendidos por la fachada de la iglesia de San Cayetano. Se trata de la actual parroquia de San Millán y San Cayetano. A mediados del 17 se establecieron allí los teatinos, edificando un convento bajo la advocación de San Cayetano, su fundador, con un templo pequeño. En 1735 ampliaron el convento y edificaron otro templo, obra del célebre Churriguera, y a la muerte de este, de Pedro Rivera. El templo de San Cayetano era de grandiosa planta, espléndida cúpula y graciosa fachada. El convento, al ser desamortizado, fue vendido y el templo cedido a la mitra. En julio de 1936, el templo fue totalmente incendiado, perdiéndose todo un tesoro de arte y de historia. Se reconstruyó en 1962, conservando la antigua fachada de Churriguera. En esta iglesia dio el padre Claret una misión en febrero de 1858. Un periódico de la capital comentaba así la misión. Ayer terminó la santa misión que la venerable Hermandad de Siervos de María ha celebrado en la iglesia de San Cayetano la primera semana y en la de Religiosas del Caballero de Gracia la segunda. A pesar de haberse elegido estos 2 templos por ser de los más espaciosos de Madrid, ha sido en ambos tan grande el concurso
que muchas personas, no pudiendo penetrar por las puertas, se han visto privadas de asistir a tan devotos ejercicios. Encargado de la predicación durante estos 15 días, el infatigable y celosísimo arzobispo de Cuba, todas las tardes invertía lo menos 2 horas en explicar los preceptos de nuestra religión. Seguimos descendiendo por la calle de Embajadores y justo al llegar a la calle del Sombrerete, torcemos a la izquierda hasta llegar a una iglesia ruinosa. Se trata de la iglesia de las antiguas escuelas de San Fernando. Está situada frente a la famosa Corrala. Los escolapios tenían, además de la iglesia y colegio de San Antón en la calle Hortaleza, este otro colegio e iglesia en la calle de Mesón de Paredes, fundado en 1733, donde anteriormente estuvo el Hospital de Montserrat. En 1734 se levantó uno con mayor capacidad. La iglesia fue construida por el hermano Gabriel Escribano y terminada en 1791. En 1936, la iglesia, con el colegio y el convento, fueron saqueados, quedando solamente las ruinas. En 1973 se restauraron estas y se ajardinó el espacio. En el resto de la manzana, entre Embajadores, Tribulete y Mesón de Paredes, se alzan actualmente la escuela de trabajo y un mercado, pero quedan visibles las ruinas de la iglesia, con el enorme tambor de su cúpula. En la iglesia de San Fernando predicó Claret el septenario de los Dolores en 1859 y dio una misión el año 1865 para los barrios bajos y clases populares, especialmente para los 2.500 obreros de la tabacalera, de la calle Embajadores, que se aprovecharon muchísimo, en palabras suyas. Terminaron el día de San José con una lucidísima comunión. Y llegados a este punto, damos por terminado el paseo. Casi sin darnos cuenta, hemos atravesado el corazón de la ciudad y hemos podido encontrar todavía algunas huellas del gran apóstol que fue Claret, que no solo se dedicó a confesar a la reina, sino que supo responder a las necesidades del pueblo llano. Esperamos que hayáis tenido un buen paseo.